¿Qué pasaría si te dijera que existe un versículo bíblico que contiene el secreto más poderoso para multiplicar tu dinero, y que este mismo principio fue estudiado y perfeccionado por uno de los maestros más influyentes de la prosperidad financiera? Imagina por un momento que las escrituras sagradas y la ciencia del éxito se unieran para revelarte una fórmula que ha estado oculta a plena vista durante siglos, esperando que alguien con la visión correcta pudiera descifrar su verdadero significado. En el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 14, encontramos una declaración que inicialmente parece simple, pero que encierra una sabiduría tan profunda que Napoleón Hill dedicó años de su vida investigando este mismo principio en las mentes millonarias más exitosas de su época. Este versículo no habla directamente de dinero, pero contiene la clave maestra que separa a quienes acumulan riqueza de quienes permanecen estancados en la mediocridad financiera. La mayoría de las personas lee las escrituras buscando consuelo espiritual, pero pasan por alto los principios prácticos de prosperidad que están codificados en cada página. Del mismo modo, muchos estudian las obras de Napoleón Hill buscando técnicas de éxito, sin comprender que sus descubrimientos más revolucionarios tienen raíces que se extienden hasta los fundamentos mismos de la sabiduría antigua. Lo que estás a punto de descubrir no es una coincidencia, sino la convergencia de dos fuentes de conocimiento que, cuando se combinan correctamente, crean una fuerza imparable para la multiplicación de riqueza. Este no es otro video sobre visualización positiva o afirmaciones vacías. Lo que compartiré contigo los próximos minutos es un sistema completo que conecta la sabiduría divina con la psicología científica del éxito, revelando por qué algunas personas atraen la abundancia de manera natural mientras otras luchan incansablemente sin obtener resultados. Prepárate para descubrir cómo un versículo bíblico aparentemente simple contiene el blueprint exacto que Napoleón Hill identificó en cada uno de los 500 hombres más ricos de América, y cómo puedes aplicar este conocimiento para transformar completamente tu realidad financiera. ¿Estás listo para descubrir el secreto que ha estado esperándote durante toda tu vida? Proverbios 27, versículo 14 dice: El que bendice a su amigo en alta voz, madrugando de mañana, por maldición se le contará. A primera vista, este versículo parece hablar sobre la amistad y las bendiciones, pero cuando aplicamos la lente de la sabiduría financiera que Napoleón Hill desarrolló a través de sus investigaciones, descubrimos que estamos ante una de las leyes más poderosas de la creación de riqueza. Este versículo no está hablando simplemente de bendiciones superficiales, sino de algo mucho más profundo y transformador. La clave está en comprender qué significa realmente bendecir en alta voz madrugando de mañana. En el contexto de la creación de riqueza, esto representa la práctica de dirigir nuestra energía mental más pura y concentrada hacia objetivos específicos durante las primeras horas del día, cuando nuestra mente subconsciente está más receptiva a la programación. Napoleón Hill descubrió que todos los millonarios que estudió tenían un ritual matutino donde dirigían conscientemente sus pensamientos hacia la visualización y planificación de sus objetivos financieros. El versículo advierte que esto por maldición se le contará cuando se hace de manera incorrecta, y aquí radica la sabiduría profunda que la mayoría pasa por alto. No es suficiente con tener pensamientos positivos sobre el dinero. Es necesario comprender el mecanismo exacto por el cual los pensamientos se convierten en realidad material. Cuando bendecimos nuestros objetivos financieros sin la preparación mental adecuada, sin la claridad de propósito y sin la comprensión de las leyes universales que gobiernan la manifestación, nuestros esfuerzos se vuelven contraproducentes. Este principio bíblico se alinea perfectamente con lo que Napoleón Hill denominó la ley de la atracción dirigida. En sus investigaciones, descubrió que los hombres más exitosos no simplemente deseaban riqueza, sino que habían desarrollado un sistema específico para programar su mente subconsciente durante las primeras horas del día. Utilizaban lo que él llamó autosugestión consciente para implantar en su subconsciente la imagen exacta de los resultados que deseaban obtener. La maldición mencionada en el versículo se refiere al fenómeno que Napoleón Hill observó en miles de personas que practicaban el pensamiento positivo de manera superficial. Estas personas, al intentar bendecir sus objetivos financieros sin la comprensión profunda de los principios involucrados, terminaban creando resistencia mental y bloqueos subconscientes que los alejaban aún más de sus metas.
La sabiduría bíblica nos está advirtiendo sobre este mismo peligro que la ciencia moderna del éxito ha confirmado. El verdadero poder de este versículo se revela cuando comprendemos que está describiendo un proceso de dos fases. Primero, la preparación interna de la mente durante las horas tempranas del día, y segundo, la expresión externa de esa preparación a través de acciones específicas y dirigidas. Este es exactamente el mismo proceso que Napoleón Hill codificó en su fórmula para la creación de riqueza, pero que se originó miles de años antes en la sabiduría de las Escrituras. Napoleón Hill pasó más de 20 años investigando por qué algunos individuos parecían tener una capacidad sobrenatural para atraer oportunidades financieras, mientras otros, igualmente inteligentes y trabajadores, permanecían estancados en la lucha económica. Lo que descubrió fue que existía un patrón consistente en la forma en que estos individuos exitosos estructuraban sus primeras horas del día, un patrón que se alineaba perfectamente con las enseñanzas de la sabiduría antigua. El concepto de madrugar de mañana que menciona el versículo no es casualidad. Las investigaciones modernas en neurociencia han confirmado que durante las primeras 2 horas después del despertar, nuestro cerebro opera en un estado de ondas cerebrales que favorece la programación del subconsciente. Es durante este periodo cuando nuestra mente está más receptiva a la implantación de nuevas creencias y patrones de pensamiento que se convertirán en acciones automáticas a lo largo del día. Los millonarios que Napoleón Hill estudió habían desarrollado intuitivamente lo que la ciencia moderna llama ritual de programación matutina. Este ritual no consistía simplemente en pensar en dinero, sino en crear lo que él denominó una imagen mental clara y definida de su objetivo financiero específico, combinada con un plan detallado de acción y una fecha límite precisa para su consecución. Esta práctica transformaba el deseo vago en una fuerza magnética que comenzaba a atraer oportunidades, personas y circunstancias necesarias para la materialización del objetivo. El versículo bíblico nos advierte sobre la importancia de la sinceridad y la preparación interna antes de bendecir en alta voz. En términos de creación de riqueza, esto significa que no podemos simplemente repetir afirmaciones sobre prosperidad sin antes haber desarrollado lo que Napoleón Hill llamó una conciencia de riqueza. Esta conciencia se construye a través de la comprensión profunda de las leyes universales que gobiernan la creación y circulación del dinero. La maldición mencionada en el versículo se manifiesta cuando intentamos aplicar técnicas de manifestación sin la base sólida de conocimiento y preparación interna. Napoleón Hill observó que las personas que fallaban en la creación de riqueza típicamente cometían el error de enfocarse en el resultado sin comprender el proceso. Querían el dinero sin desarrollar la mentalidad, las habilidades y los hábitos que naturalmente atraen la abundancia financiera. Este principio bíblico está describiendo lo que Napoleón Hill identificó como la diferencia fundamental entre desear y decidir. El deseo es emocional y fluctuante, mientras que la decisión es mental y constante. Cuando bendecimos nuestros objetivos financieros desde un estado de deseo emocional, creamos inconsistencia energética que confunde el subconsciente y sabotea nuestros esfuerzos. La verdadera aplicación de este versículo en la creación de riqueza requiere lo que Napoleón Hill denominó fe aplicada. Esta no es fe ciega, sino fe basada en el conocimiento y la comprensión de las leyes naturales que gobiernan el éxito financiero. Es la fe que surge cuando comprendemos que estamos trabajando con principios universales que funcionan con la misma consistencia que las leyes de la física. En sus investigaciones más profundas, Napoleón Hill descubrió que cada uno de los 500 hombres más ricos de su época tenía una rutina matutina específica que seguían religiosamente, sin excepción. Esta rutina no era conocida públicamente, pero cuando se analizaba en detalle, revelaba una aplicación práctica exacta de los principios codificados en la sabiduría bíblica milenios antes de que la ciencia moderna pudiera explicar por qué funcionaban. El ritual comenzaba invariablemente antes del amanecer, en lo que Napoleón Hill denominó la hora dorada de la creación. Durante este periodo, cuando el mundo exterior aún dormía y las distracciones eran mínimas, estos individuos exitosos se dedicaban a lo que el versículo bíblico describe como bendecir en alta voz. Pero su bendición no era una simple recitación de afirmaciones positivas, sino un proceso estructurado y científicamente diseñado para programar el subconsciente.
El primer paso de este ritual consistía en lo que Napoleón Hill llamó la definición exacta del objetivo. Estos hombres no simplemente deseaban más dinero, sino que tenían una cifra específica, una fecha límite precisa y un plan detallado para la consecución de su meta financiera. Escribían esta información en papel y la leían en voz alta, no como una súplica, sino como una declaración de hecho inevitable. Esta práctica está directamente alineada con el concepto bíblico de bendecir en alta voz. La segunda fase del ritual involucraba lo que Napoleón Hill denominó visualización constructiva. Durante 15 a 30 minutos, estos individuos se sumergían en una experiencia mental tan vivida y detallada de su objetivo ya conseguido, que su subconsciente no podía distinguir entre la visualización y la realidad. Esta práctica programaba su mente para reconocer y aprovechar oportunidades que antes pasaban desapercibidas, cumpliendo exactamente lo que el versículo bíblico promete cuando la bendición se realiza correctamente. El elemento crucial que diferenciaba a estos individuos exitosos de las personas promedio era su comprensión de lo que Napoleón Hill llamó el precio del éxito. Entendían que no era suficiente con visualizar la riqueza, era necesario estar dispuestos a convertirse en el tipo de persona que naturalmente atrae y mantiene la abundancia financiera. Esta transformación personal era parte integral de su ritual matutino. Durante su práctica diaria, estos millonarios no solo visualizaban el dinero que deseaban ganar, sino que también se veían a sí mismos desarrollando las cualidades, habilidades y hábitos necesarios para merecer y administrar sabiamente esa riqueza. Comprendían intuitivamente lo que el versículo bíblico enseña, que la bendición debe estar alineada con la capacidad real de recibir y utilizar correctamente lo que se está pidiendo. Napoleón Hill observó que estos individuos nunca experimentaban la maldición mencionada en el versículo porque su práctica estaba fundamentada en principios sólidos y no en fantasías emocionales. Su ritual matutino no era un escape de la realidad, sino una herramienta precisa para moldear la realidad de acuerdo con sus objetivos claramente definidos. La consistencia era otro elemento crucial que Napoleón Hill identificó en todos estos casos de éxito. Estos hombres practicaban su ritual sin falta, incluso cuando no sentían ganas de hacerlo, porque comprendían que estaban trabajando con leyes universales que requieren aplicación constante para producir resultados consistentes. Esta disciplina está perfectamente alineada con la sabiduría bíblica que enfatiza la importancia de la perseverancia y la fidelidad en la práctica espiritual. Lo que hace verdaderamente revolucionario el enfoque que Napoleón Hill desarrolló es que logró convertir los principios espirituales de la creación de riqueza en una fórmula práctica e irreplicable. Descubrió que la bendición en alta voz mencionada en el versículo bíblico seguía una estructura matemática específica que, cuando se aplicaba correctamente, producía resultados predecibles y medibles en la vida financiera de cualquier persona dispuesta a seguir el proceso. La fórmula comenzaba con lo que él denominó la ecuación del deseo definido. Esta ecuación tenía 4 componentes esenciales: la cantidad exacta de dinero deseada, el plazo específico para obtenerla, el servicio o producto que se ofrecería a cambio de ese dinero, y el plan detallado para la implementación. Cuando estos 4 elementos se combinaban durante el ritual matutino, creaban lo que Napoleón Hill llamó magnetismo financiero. El segundo elemento de la fórmula era lo que él identificó como la multiplicación por repetición. Al igual que el versículo bíblico enfatiza la importancia de la práctica matutina consistente, Napoleón Hill descubrió que la repetición diaria de la visualización y declaración del objetivo financiero creaba lo que denominó acumulación de poder subconsciente. Cada día de práctica no simplemente añadía fuerza al objetivo, sino que la multiplicaba exponencialmente. La tercera fase de la fórmula involucraba lo que Napoleón Hill llamó la división de la resistencia. Observó que todas las personas tienen resistencias subconscientes al dinero, usualmente instaladas durante la infancia por creencias limitantes sobre la riqueza. El ritual matutino funcionaba como un proceso de división sistemática de estas resistencias, reemplazándolas gradualmente con creencias que apoyaban la creación de abundancia. El cuarto componente era la suma de oportunidades. Napoleón Hill descubrió que cuando una persona practicaba correctamente el ritual matutino,
Comenzaba a notar y aprovechar oportunidades financieras que siempre habían estado presentes pero que antes pasaban desapercibidas. Esta no era casualidad, sino el resultado directo de haber programado el subconsciente para estar alerta a posibilidades de ganancia. La resta de obstáculos constituía el quinto elemento de la fórmula. A medida que la práctica continuaba, Napoleón Hill observó que los obstáculos que previamente parecían insuperables comenzaban a desaparecer o a convertirse en oportunidades disfrazadas. Esto ocurría porque la mente, programada correctamente, comenzaba a buscar soluciones en lugar de enfocarse en problemas. El elemento final de la fórmula era lo que él denominó la potenciación por la fe aplicada. Esta fe no era esperanza ciega, sino confianza basada en la comprensión de que se estaba trabajando con leyes universales tan confiables como la ley de gravedad. Cuando una persona desarrollaba esta fe aplicada, su práctica matutina se convertía en una fuerza imparable para la manifestación de riqueza. Napoleón Hill demostró que esta fórmula matemática de la abundancia funcionaba independientemente de la educación, conexiones o capital inicial de la persona. Lo único que se requería era la comprensión correcta de los principios y la disciplina para aplicarlos consistentemente durante el tiempo necesario para que produjeran resultados tangibles. A través de sus extensas investigaciones, Napoleón Hill identificó patrones específicos de comportamiento que invariablemente llevaban al fracaso financiero, incluso cuando las personas tenían acceso al conocimiento correcto sobre la creación de riqueza. Estos patrones estaban directamente relacionados con la maldición mencionada en el versículo bíblico, y comprender estos errores es crucial para evitar sabotear inconscientemente nuestros propios esfuerzos de prosperidad. El primer error fatal que Napoleón Hill identificó era lo que él denominó la bendición sin preparación. Muchas personas, después de aprender sobre el poder de la visualización y las afirmaciones, intentaban aplicar estas técnicas sin haber desarrollado primero una comprensión clara de sus objetivos financieros específicos. Bendecían sus deseos de riqueza en alta voz sin tener una imagen definida de lo que realmente querían lograr, creando confusión en su subconsciente y resultados contraproducentes. El segundo error era la inconsistencia en la práctica. Napoleón Hill observó que muchas personas comenzaban con entusiasmo su ritual matutino, pero abandonaban la práctica cuando no veían resultados inmediatos. No comprendían que estaban trabajando con leyes universales que requieren tiempo y consistencia para manifestarse en el plano físico. Esta impaciencia los llevaba a experimentar exactamente la maldición que el versículo bíblico advierte. El tercer error fatal era lo que él llamó la bendición desde la carencia. Cuando las personas practicaban su ritual matutino desde un estado emocional de desesperación o necesidad urgente, transmitían esa energía de carencia a su subconsciente, que entonces atraía más situaciones de carencia en lugar de abundancia. El versículo bíblico implica que la bendición debe hacerse desde un estado de gratitud y abundancia interna, no desde la necesidad desesperada. El cuarto error consistía en la falta de acción correspondiente. Napoleón Hill descubrió que algunas personas creían que la visualización y las afirmaciones por sí solas eran suficientes para crear riqueza, sin comprender que estos ejercicios mentales debían estar acompañados de acciones específicas y dirigidas en el mundo físico. La bendición en alta voz debe estar respaldada por un plan de acción concreto y la disposición de ejecutarlo. El quinto error era la bendición egoísta. Las personas que enfocaban su ritual matutino únicamente en la acumulación personal de riqueza, sin considerar el valor que aportarían a otros a cambio de esa riqueza, inevitablemente experimentaban bloqueos y resistencias. Napoleón Hill observó que todos los millonarios exitosos habían desarrollado una mentalidad de servicio, donde su riqueza era el resultado natural de resolver problemas o satisfacer necesidades de otros. El sexto error fatal era la contaminación mental. Durante el día, después de realizar su práctica matutina, muchas personas se exponían a conversaciones, medios de comunicación o ambientes que reforzaban creencias limitantes sobre el dinero. Esta contaminación mental anulaba los efectos positivos de su ritual, creando un conflicto interno que impedía la manifestación de sus objetivos financieros. El séptimo y más destructivo error era lo que Napoleón Hill denominó la duda disfrazada de realismo. Estas personas realizaban su práctica matutina,
pero durante el resto del día albergaban pensamientos de duda o escepticismo sobre la posibilidad real de alcanzar sus objetivos financieros. Esta duda interna actuaba como un veneno sutil que neutralizaba todo el poder de su ritual, cumpliendo exactamente la advertencia bíblica sobre cómo una bendición puede convertirse en maldición. Napoleón Hill dedicó los últimos años de su investigación a descifrar lo que él consideraba el secreto más profundo de la creación de riqueza, el principio de multiplicación que permitía a ciertos individuos no solo ganar dinero, sino multiplicarlo exponencialmente sin aparente esfuerzo adicional. Este principio estaba codificado en la sabiduría bíblica desde tiempos antiguos, pero requería un nivel de comprensión avanzado para ser aplicado correctamente. El código de multiplicación se basaba en lo que Napoleón Hill denominó la ley de la siembra y la cosecha aplicada. Comprendió que la bendición en alta voz mencionada en el versículo no se refería únicamente a la declaración de objetivos personales, sino la programación de la mente para reconocer y crear oportunidades de multiplicación. Los millonarios más exitosos no solo trabajaban para ganar dinero, sino que estructuraban mentalmente cada actividad financiera como una semilla que produciría múltiples cosechas. La primera fase del código consistía en lo que él llamó programación multiplicativa. Durante su ritual matutino, estos individuos no solo visualizaban ganar una cantidad específica de dinero, sino que se veían creando sistemas y estructuras que continuarían generando ingresos de manera automática. Esta programación mental los llevaba a buscar oportunidades de inversión, negocios escalables y fuentes de ingresos pasivos que otros no percibían. La segunda fase involucraba la mentalidad de abundancia infinita. Napoleón Hill observó que las personas verdaderamente exitosas habían desarrollado la capacidad de pensar en términos de abundancia ilimitada, no de recursos escasos. Durante su práctica matutina, programaban su mente para buscar formas de crear valor para múltiples personas simultáneamente, comprendiendo que mientras mayor fuera el número de personas beneficiadas por su trabajo, mayor sería su recompensa financiera. El tercer elemento del código era la multiplicación por asociación. Estos individuos utilizaban su ritual matutino para visualizarse colaborando y asociándose con otras personas exitosas, creando sinergias que multiplicaban los resultados de sus esfuerzos individuales. Comprendían que la riqueza verdadera se crea a través de redes de relaciones mutuamente beneficiosas, no a través del esfuerzo solitario. La cuarta fase consistía en lo que Napoleón Hill denominó la reinversión sistemática. Durante su práctica matutina, programaban su mente para reinvertir automáticamente un porcentaje de sus ganancias en oportunidades que generarían rendimientos aún mayores. Esta programación mental los llevaba a desarrollar disciplinas financieras que aceleraban exponencialmente su crecimiento patrimonial. El quinto elemento del código era la multiplicación por impacto. Napoleón Hill descubrió que los millonarios más exitosos habían desarrollado la capacidad de medir el impacto potencial de cada decisión financiera, no solo en términos de ganancias inmediatas, sino de efectos multiplicadores a largo plazo. Su ritual matutino incluía la visualización de las consecuencias expandidas de sus acciones. La aplicación completa del código de multiplicación requería lo que Napoleón Hill llamó visión telescópica. Durante su práctica matutina, estos individuos desarrollaban la capacidad de ver oportunidades financieras que se manifestarían años en el futuro, posicionándose estratégicamente para aprovecharlas cuando llegara el momento oportuno. Esta visión expandida era el resultado directo de haber programado correctamente su subconsciente para pensar en términos de multiplicación exponencial. El descubrimiento más profundo de Napoleón Hill fue que la verdadera creación de riqueza no era simplemente una cuestión de técnicas o estrategias, sino de una transformación fundamental en la identidad y percepción de la persona. El versículo bíblico que habla de bendecir en alta voz madrugando de mañana está describiendo un proceso de renacimiento diario que gradualmente convierte a una persona ordinaria en un imán natural para la abundancia financiera. Esta transformación comenzaba con lo que él denominó la muerte del yo limitado. Durante el ritual matutino, la persona debía estar dispuesta a abandonar todas las creencias, hábitos y patrones de pensamiento que la habían mantenido en la mediocridad financiera. Esta muerte simbólica del yo anterior era dolorosa pero necesaria,
porque no era posible crear una nueva realidad financiera mientras se aferrara a la identidad que había creado la realidad actual. El segundo paso de la transformación era el nacimiento del yo abundante. A través de la práctica consistente de visualización y declaración de objetivos durante las primeras horas del día, la persona comenzaba a desarrollar una nueva identidad basada en la abundancia y el éxito. Esta nueva identidad no era una pretensión o un deseo, sino una realidad que se construía día a día a través de la repetición consciente de pensamientos, emociones y acciones alineadas con la prosperidad. La tercera fase involucraba lo que Napoleón Hill llamó la integración de la nueva naturaleza. La persona comenzaba a experimentar cambios automáticos en su comportamiento, decisiones y reacciones ante situaciones financieras. Lo que antes requería esfuerzo consciente ahora se convertía en respuestas naturales e instintivas. Este era el momento en que la bendición realmente comenzaba a manifestarse en forma de oportunidades, recursos y resultados tangibles. El cuarto elemento de la transformación era la magnetización de la abundancia. Napoleón Hill observó que las personas que completaban exitosamente este proceso de transformación desarrollaban lo que él denominó presencia financiera. Otros podían percibir intuitivamente que estas personas tenían una relación especial con el dinero y naturalmente querían hacer negocios con ellas, invertir en sus proyectos o asociarse en ventures financieros. La quinta fase consistía en la multiplicación automática. Una vez que la transformación estaba completa, la persona descubría que la creación de riqueza se había convertido en un proceso natural y fluido, sin esfuerzo forzado o lucha constante. Las oportunidades aparecían espontáneamente, las decisiones correctas se tomaban intuitivamente, y los resultados financieros superaban consistentemente las expectativas. El aspecto más notable de esta transformación era que se convertía en un proceso irreversible. Napoleón Hill descubrió que las personas que habían completado exitosamente esta metamorfosis financiera no podían regresar a sus patrones anteriores de limitación y escasez, incluso si lo intentaran conscientemente. Habían reprogramado tan profundamente su subconsciente que la abundancia se había convertido en su estado natural de ser. La transformación definitiva culminaba en lo que Napoleón Hill denominó la conciencia de creador. La persona ya no se veía como alguien que buscaba oportunidades financieras, sino como alguien que las creaba. Comprendía que su ritual matutino no era una súplica al universo, sino un ejercicio de poder creativo que moldeaba la realidad de acuerdo con su visión consciente. Esta era la realización plena del principio bíblico de bendecir en alta voz, donde la palabra hablada se convertía en poder manifestador. Hemos llegado al final de un viaje que ha revelado la conexión más profunda entre la sabiduría ancestral y la ciencia moderna del éxito financiero. Lo que acabas de descubrir no es simplemente información, sino una llave maestra que puede abrir las puertas de una realidad completamente diferente para tu vida económica. El versículo de Proverbios que parecía hablar de bendiciones amistosas ha revelado ser un manual codificado para la transformación financiera, validado por décadas de investigación científica sobre la mente humana y los principios del éxito. La convergencia entre las enseñanzas bíblicas y los descubrimientos de Napoleón Hill no es coincidencia, sino confirmación de que existen leyes universales que gobiernan la creación de riqueza, leyes que han permanecido constantes a través de los siglos, esperando ser comprendidas y aplicadas por aquellos con la visión para reconocer su poder. Lo que las escrituras codificaron en lenguaje espiritual, la investigación moderna lo ha decodificado en términos prácticos y aplicables, creando un puente entre la fe y la ciencia que puede transformar cualquier vida dispuesta a cruzarlo. Ahora tienes en tus manos algo que va más allá del conocimiento teórico. Posees una fórmula probada que ha sido utilizada por los hombres más exitosos de la historia para crear fortunas extraordinarias. Pero el conocimiento sin aplicación es como una semilla sin siembra, permanece estéril y sin fruto. La verdadera pregunta no es si estos principios funcionan, porque han sido probados innumerables veces, sino si tú tienes la disciplina y la determinación para aplicarlos consistentemente hasta que produzcan los resultados que buscas. El ritual matutino que has aprendido hoy no es una técnica más para agregar a tu colección de métodos de autoayuda, sino una herramienta de transformación que puede cambiar fundamentalmente tu relación con el dinero y la abundancia.
Cada mañana que despiertes tienes la oportunidad de elegir entre continuar viviendo desde la programación limitada que has heredado del pasado, o comenzar a construir conscientemente la realidad financiera que realmente deseas experimentar. La sabiduría que has recibido hoy lleva consigo una responsabilidad: utilizarla para crear no solo prosperidad personal, sino para convertirte en un canal de abundancia que beneficia a otros. Recuerda que la verdadera riqueza no se mide únicamente por lo que acumulas, sino por lo que contribuyes al bienestar y progreso de quienes te rodean. Cuando apliques estos principios con integridad y propósito de servicio, no solo multiplicarás tu dinero, sino que multiplicarás tu impacto positivo en el mundo. Si este contenido ha resonado en tu interior, si has sentido esa llama de posibilidad encenderse en tu pecho, entonces has experimentado exactamente lo que debías experimentar. Ese fuego interno es la señal de que estás listo para comenzar tu propia transformación financiera. Demuestra que este mensaje ha llegado a ti en el momento perfecto, cuando tu alma estaba preparada para recibir y actuar sobre esta sabiduría ancestral. Comparte este video con alguien que sepas que también está listo para esta transformación. Suscríbete para continuar recibiendo contenido que expanda tu conciencia de abundancia, y déjame saber en los comentarios cuál será tu primer paso para implementar este ritual matutino que puede cambiar tu vida financiera para siempre.